Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 9 minutos y se lo comentábamos al inicio de este espacio. Hoy es la conmemoración de este día, 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y para ello, pues evidentemente que hemos pedido a una especialista en la materia, alguien que siempre nos ayuda con estos temas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, para generar reflexión. Y por ello le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Carla Mariscal. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días y nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días a los dos. Para mí es un gusto y a nombre de la Facultad de Derecho, pues un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y podría ser una pregunta reiterada, pero ¿qué son los derechos humanos, doctora? Bueno, tienen muchas raíces, ¿no? Si hablamos desde la coyuntura filosófica o filosófica de la que remitimos la génesis de los derechos humanos, podemos hablar que son derechos naturales, son derechos del hombre y del ciudadano, que hoy podría decir, y de la mujer y la ciudadana también, ¿no? Algunos les llaman prerrogativas, ¿no?, que garantizan esquemas mínimos de bienestar. Sin embargo, creo que hoy, desde la coyuntura jurídica, ¿no?, son intereses que han logrado incorporarse a la norma y que a partir de ahí son de respeto obligatorio para los mínimos de convivencia indispensable y garantizar la dignidad, el respeto y el bien común, ¿no?, y por supuesto un anhelo de igualdad, ¿no?, para todos y todas. ¿Cómo llegamos en estos momentos en México? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos? Ya un poco lo platicamos, son muchas aristas, pero en general, ¿qué se puede hoy comentar de la situación de los derechos humanos? Mucho se habla en México, como en otros países, de una crisis actual de los derechos humanos. Creo yo que los derechos humanos siempre van a estar en una cierta crisis. ¿Por qué? Porque hay una resistencia, ¿no?, a la garantía de la dignidad, de la igualdad y del respeto de una convivencia sana y armónica en todos los miembros de una sociedad. Y me parece que tiene mucho que ver con la expansión de lo que hoy llamamos el derecho internacional de los derechos humanos y la comprensión de cómo se integran estos derechos y hasta dónde abarcan, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida. De manera que nosotros vamos engrosando, ¿no?, el contenido esencial de los derechos y cada día nos damos cuenta, como decía Norberto Bobbio en alguno de sus libros, que el Estado siempre se queda corto, ¿no?, en la protección, en la defensa y en la promoción de los derechos. Se habla de crisis por las estadísticas que tenemos, puntos en contra del cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, pues son la desigualdad, la pobreza, la violencia, la impunidad, que tenemos altas tasas todavía. Algunas encuestas que están remitidas en páginas oficiales como la Cámara de Diputados nos dice que, por ejemplo, a nivel global, de los 142 países que se toman en cuenta, México hoy es el 116, hemos avanzado, pero todavía somos el 116 en escalas de Estado de Derecho, por ejemplo. Entonces eso nos habla de un panorama en donde hoy tenemos muchas áreas de oportunidad en materia de derechos humanos. Hablando justamente del contexto internacional en torno a los derechos humanos, doctora, yo colocaba en la mañana en el comentario editorial la situación reiterada del amago de Donald Trump, próximo presidente de los Estados Unidos, en generar deportaciones masivas, incluidas personas que ya se encuentran legalmente en los Estados Unidos y que como sus familiares van a ser deportados, pues irán todos como unidad familiar. ¿Qué genera de reflexión este posicionamiento tan radical, que ya lo sabíamos, del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, hay que decirlo que a nivel global el tema de la migración es una preocupación latente, ¿no?, para todos los defensores y defensoras de los derechos humanos. Quizás es el gran desafío mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos mucho del respeto a los derechos humanos incorporados en los textos constitucionales, reconocidos en la Constitución, y las obligaciones que tiene el Estado frente a ello, ¿no? Sobre todo a sus nacionales, ¿no?, a los que finalmente están dentro del territorio y forman parte, ¿no?, de esta población, ¿no?, de los países. Pero, ¿qué pasa entonces con aquellos que están en tránsito en nuestros países y ciudades y aquellos que vienen de otros lugares a buscar, pues, un mejor panorama, ¿no?, en muchos ámbitos?
pues esa es la gran crisis, ¿no? Es decir, cómo nosotros logramos condiciones humanitarias mínimas, ¿no?, para también esta población que hoy está fluctuando. Nos pasa a nosotros respecto de Estados Unidos como les pasa a los guatemaltecos, a los hondureños, a los venezolanos en México, ¿no? Y como pasa en Europa, por ejemplo, a los que van de ciertas ciudades de África hacia París, hacia Italia. Entonces es un problema global que implica muchos acuerdos y muchos diálogos de carácter internacional. Yo creo que es lo que se está buscando hoy entre los gobiernos actuales de México y pues el reciente gobierno electo en Estados Unidos, lograr a ciertos acuerdos para garantizar las mejores condiciones de vida posibles para los mexicanos hoy en Estados Unidos o en tránsito, ¿no? Y que los derechos humanos deben de ser respetados en todos los países, o sea, independientemente de la nacionalidad. Hay un principio base de los derechos humanos entre los demás principios que son la indivisibilidad, la universalidad, la progresividad, y me parece que el principio, ¿no?, que uno de los principios que es más complejo es justo la universalidad, ¿no?, que nos habla que los derechos humanos son para todas y todos, ¿no?, y que obviamente buscan proteger la igualdad entre todos y eliminar los temas de discriminación por origen, por raza, por diferentes factores. Y esto es precisamente la reflexión a lo que nos invita en días como hoy, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros todos los días para buscar que haya mayor promoción de los derechos humanos y mayor efectividad en los derechos humanos? Y la gran tarea, me parece que hoy para los profesionales es buscar estas estrategias de diálogo y de acuerdo para que cada día tengamos un mejor esquema de protección de derechos humanos para nacionales como para contextos, ¿no?, de migrantes en tránsito o residentes ya en otro país. ¿Hay algún parámetro, alguna métrica para evaluar cómo se garantizan los derechos humanos en algún país? Y si es así, ¿cuáles serían esos parámetros que se analizan para determinar si en un país se garantiza o no los derechos humanos? Hoy podemos hablar de indicadores de derechos humanos. Tenemos indicadores de derechos humanos desde la comunidad internacional, por supuesto de la Organización de las Naciones Unidas, como de los sistemas regionales, el europeo, el africano, el interamericano en el caso de México. A nivel nacional también tenemos estándares e indicadores en materia de derechos humanos, vienen particularmente de órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones o defensorías estatales de los derechos humanos, las ONGs externas también y algunos órganos, ¿no?, de gobierno encargados de medir algún aspecto trascendental como, por ejemplo, el Índice Nacional de Pobreza en México. Los parámetros que tenemos que medir para ver el rango de cumplimiento o de acceso a los derechos humanos son múltiples y variados, por eso son muy complejos, ¿no? Porque en materia de derechos tenemos toda la gran gama de esquemas alrededor del desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces tenemos en materia de trabajo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de justicia, ¿no?, en materia de cumplimiento normativo, por ejemplo, en materia de legalidad de los procesos, en materia de índice de reinserción social, ¿no? Entonces, todo este esquema complejo hace que tengamos una visión de qué está pasando con los derechos en México. Tenemos, por ejemplo, mediciones también de las embajadas como la de Estados Unidos en México, que hace su propio esquema de indicadores de cómo percibe la situación en México para nivel de inversiones o de turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, medir todos estos aspectos nos da una idea, ¿no?, de qué es lo que está pasando con diferentes situaciones vinculadas a los derechos en un país. Y en ocasiones los derechos humanos son cuestionados por los mismos ciudadanos en el sentido de que señalan que los derechos humanos solo sirven para obstaculizar la justicia, solo sirven para algunas personas, para otras no. Incluso hay encuestas que por ahí estaba viendo donde la mayoría opina justamente del tema de que los derechos humanos son un obstáculo. Justamente hay esta situación en donde se puedan exentar los derechos humanos, en algunos casos sí se deberían de aplicar, en otros no. ¿Qué posición debe de haber sobre este tema? Bueno, los derechos humanos no son renunciables, primero, ¿no? Nosotros podemos perder temporalmente, ¿no?, ciertas prerrogativas vinculadas a los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a votar cuando se está ya en un centro penitenciario, ¿no? En el lapso que estás ahí, tus derechos políticos se restringen en cierto punto, pero nosotros no renunciamos a nuestros derechos porque son parte de la condición de ser humano, ¿no? Por eso tenemos
una protección de carácter internacional, y me parece que lo que más ha favorecido en los últimos tiempos es la expansión del derecho internacional de los derechos humanos, este engrosamiento de la protección a nivel internacional con instrumentos concretos, y cómo esto va impactando también en una protección nacional en el marco del derecho constitucional, o sea, cómo elevamos a rango constitucional los denominados derechos humanos, que son hoy también derechos fundamentales, derechos constitucionales de todos y todas en un territorio determinado. Ahora, la percepción de las personas de manera común, hay una encuesta muy interesante que hoy nos dice que el 90% de la población está consciente de que, o tiene una idea de qué son los derechos humanos, pero el 79% de esta población piensa que hoy los derechos humanos no son una realidad en México, ¿sí? Por estas crisis, por estas áreas de oportunidad que tenemos. Sin embargo, me parece que sí ha habido ciertos avances, sobre todo en determinados rubros, en donde hemos tenido un camino importante en la protección, el desdoblamiento de normas, a partir sobre todo de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, la incorporación al sistema interamericano, la competencia contenciosa del sistema interamericano, el cumplimiento de algunas resoluciones de carácter internacional, el permitir hoy observadores, ¿no?, en muchas áreas de carácter internacional sobre la situación de derechos humanos en México. Nos faltan muchas áreas, ¿no? Por eso es la percepción de la gente en el cotidiano, en el día a día, ¿no? Pero sin embargo sí hemos tenido pasos concretos, por lo menos a nivel jurídico, en cuanto a los derechos humanos en México. Si hoy pudiéramos hablar en esta conmemoración internacional de los derechos humanos de una reflexión que fuera la reflexión del 2024 en esta conmemoración, ¿cuál sería, doctora? Me parece que no dejar de lado los puntos claves en el déficit de los derechos humanos en México. El tema de la violencia por todo el país, por diferentes razones. El tema, por supuesto, dentro de la violencia de género, ¿no?, que todavía para nosotros es un gran desafío a nivel nacional. El tema de la impunidad, ¿no? La necesidad de una redefinición de los compromisos en materia de derechos humanos por todas las autoridades en todos los ámbitos, de la revisión normativa a los parámetros legales ya existentes y su nivel de efectividad. Y, por supuesto, el compromiso, sobre todo, que cada uno de los ciudadanos tenemos en este país, de no esperar que el cumplimiento de los derechos o la efectividad de los derechos venga de afuera hacia adentro, sino hacerlo propio en el ámbito ciudadano también, para que estos derechos humanos cada día tengan mayor efectividad, ¿no? Y lo primero por lo que tenemos que empezar es conocerlos, ¿no? A cabalidad, no nada más que me digan tengo derecho a la salud o a la educación. ¿Qué significa tener derecho a la salud hoy por hoy, ¿no? O tener derecho a la educación. ¿Y cómo lo ejerzo? ¿Cuál es mi compromiso ciudadano también al respecto? En ese sentido, doctora, ¿cómo está funcionando el sistema hoy de garantía de los derechos humanos en México, incluyendo sus comisiones y las normativas, las leyes que existen en torno a ella? Bueno, en México tenemos a nivel constitucional dos vías, ¿no?, de protección de los derechos y defensa de los derechos humanos. Tenemos la vía jurisdiccional, ¿no?, que está anclada en el ejercicio de nuestros tribunales a partir del artículo 94 de la Constitución y en cumplimiento a toda la parte dogmática de la que hablamos, toda la parte que reconoce de manera expresa los derechos en la norma fundante. Y tenemos la parte no jurisdiccional, también fundada en el artículo 102 constitucional a nivel federal, que esto se reproduce en los ámbitos locales, en nuestras constituciones locales también. Entonces tenemos un órganos tribunales de protección jurisdiccional ante violaciones de derechos, y tenemos la figura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en los estados las comisiones estatales o defensorías. Por supuesto que hay áreas de oportunidad en los dos rubros. Estamos justo hoy en el repensar todo el esquema judicial en México con esta reforma judicial. Esperemos que los trabajos nos den los mejores resultados posibles, y es una construcción también de todos, ¿no?, los que de alguna manera participamos de manera directa o indirecta, ¿no?, en esta gestión de la reforma. Y también a nivel no jurisdiccional, el rol de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es hoy, me parece que uno de los más importantes históricamente. ¿Por qué? Porque nos han dado la prueba que quizás la vía jurisdiccional no nos da los mejores resultados, y entonces habría que mirar la vía no jurisdiccional como un camino certero. Hay muchas críticas desde el nombramiento que se da a la titular a nivel nacional.
Pero también no olvidemos que tenemos no nada más a la titular, sino tenemos un grupo de expertos alrededor con todas las comisiones, ¿no?, que se crean. Y me parece que hay grandes personajes, grandes nombres, ¿no?, de la vida nacional que pueden hacer un gran papel hoy por hoy, ¿no? Entonces creo que hoy en México tenemos estas dos grandes vías y hay que ejercerlas, ¿no?, de manera responsable, consciente y congruente. Doctora, se nos termina el tiempo, pero muy agradecidos por generar estas reflexiones. Sí. Y me parece que pues hay todavía un largo camino por recorrer en torno a la defensa de los derechos humanos. Sí. Pues muchas gracias. No olvidar que en materia de derechos humanos siempre tenemos deudas, todos y todas. Entonces hay que ejercerlas con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carla Mariscal, docente, investigadora de la Facultad de Derecho. Y vamos a una pausa y volvemos con más.